Bien, el tema que vamos a tratar ahora es un tema muy interesante y recordemos en el contexto en el que estamos, ¿no? Israel está en el desierto, Moisés los ha sacado a los 2 millones, según algunos cálculos, 2 millones de israelitas en el desierto, han sido esclavos, 400 años de esclavitud, tienen mentalidad de esclavos y tienen que ser los conquistadores. Es decir, tienen que tomar la tierra prometida. La tierra prometida, aunque es una promesa, Dios no se las va a dar sin batalla. Por tanto, Dios mismo se encarga de dictarle a Moisés su ley, de dictarle sus libros, y esa es la ley del pueblo. Si ellos obedecen esa ley, entonces van a tener la victoria. Si no la obedecen, van a tener la derrota. Si obedecen, van a tener bendiciones, y si desobedecen, van a tener maldiciones. ¿No es cierto? Antes de pasar a los Bakairi directamente, quiero hacer una mención de algunos elementos que van a preparar nuestra mente para comprender a la tribu Bakairi, ¿ya? Tienen aquí ustedes un cuadro del Renacimiento que se llama la Escuela de Atenas. En este cuadro lo que se ve es un grupo, bueno, todo ese grupo es principalmente de filósofos, ¿no? Es toda la Escuela de Atenas, bueno, no retratada, sino pintada por Rafael, ¿ya? Imaginada por Rafael. Recuerden ustedes que la Escuela de Atenas tenía como principales filósofos a Sócrates, Platón y Aristóteles, varios siglos antes de Cristo, ¿no? 3 o 4 siglos antes de Cristo. En la parte del medio del cuadro, si comparan, miren la parte del medio, aquí está agrandado eso, están representados Platón y Aristóteles. Platón lo que está apuntando hacia arriba, vean su dedo está apuntando arriba, Aristóteles está apuntando hacia abajo. Esto tiene una representación muy importante de los pensamientos de ambos filósofos. Para Platón, las cosas tenían que ser explicadas a partir de algo que está arriba. Es decir, tiene que haber una idea global grande, en nuestros términos, ¿no? Una gran historia primero, un gran relato, y a partir de ese gran relato nosotros podemos explicar las piezas pequeñas del rompecabezas, las fichas. Para Aristóteles, Aristóteles parte de las fichas mismas. Entonces, según el pensamiento en general de Aristóteles, partimos de la Tierra, partimos de las cosas que están aquí en la Tierra y a partir de ellas vamos al ir explicando ficha por ficha, en algún momento vamos a dar lugar a la explicación del todo, ¿no es cierto? Esta es una idea que estaba ya presente en los filósofos, sin embargo, no queda libre de haberse ensuciado, ¿no? La filosofía griega está sucia, entonces no vamos a tocar ese tema hoy. Simplemente quiero mostrar esas dos perspectivas, una mirando globalmente, como Platón, y la otra mirando localmente, como Aristóteles. Ahora, Platón tenía uno de sus libros, uno de los diálogos de Platón. Les leo esto. Nota, la obra Parménides, uno de los diálogos de Platón, pertenece al Platón ya maduro, siendo una de sus obras más complejas. Es un ejemplo del tratamiento de los problemas de clasificación de las cosas. Hemos dicho que una de las herramientas de dominio que Dios le da a Israel en Bereshit,
es la clasificación de las cosas. Le enseña por principios a clasificar las cosas, a diferenciar las cosas. Cuando nosotros vemos este diálogo de Platón que se llama Parménides, que es el nombre de un filósofo que era anterior a ellos, ¿no? A Platón, a Sócrates, a Aristóteles. Cuando nosotros leemos esta obra, es una obra muy interesante, pero muy difícil, acerca de cómo clasificar las cosas, cómo ordenar las cosas, cómo diferenciar por categorías y organizar todo. Ya había eso también, y nosotros podemos estar tranquilos. Esto es una herencia de lo que Dios le ha dado a Israel en Bereshit, en el libro de Bereshit. Continuamos. Más adelante, en filosofía, surgen estos dos términos que van a reflejar más o menos esa idea que hemos visto de mirar globalmente y mirar localmente. Cuando miramos en globo, cuando analizamos en grande, le llamamos a eso universal. Es un universal. Aquí tenemos dos pequeños universos, ¿no? El universal A, que contiene palmeras. El universal B, que contiene, estos son papagayos, estos loritos, ¿ya? Los papagayos. Ahora, los universales son este conjunto, lo que está en el cuadro. Ese es el universo que estamos tratando. Y lo que está adentro son los particulares. Es decir, es como que esta es la gran historia y adentro están las fichitas de ese gran rompecabezas. Aquí tenemos otra historia y aquí tenemos las fichitas, que son los papagayos. Principalmente los papagayos es lo que he querido reflejar aquí. Y eso está dentro de otro universo, ¿ya? De otro rompecabezas, dentro de otra historia, ¿sí? Eso es importante. Entonces, le llamamos universales al globo y le llamamos particulares a lo que está dentro, lo que compone ese globo. Entonces, a nosotros nos han enseñado esto tal vez como teoría de conjuntos, ¿no? De alguna forma nos han hablado de conjunto A, conjunto B. El conjunto A tiene palmeras, digamos, en este caso. El conjunto B tiene papagayos, ¿ya? Vean ustedes que lo que vamos a hacer en este instante va a ser similar a lo que se da en una clase infantil, en una clase a los niños, ¿ya? Lo que se les enseña a los niños. Tenemos aquí un grupo de figuras, es como dar una lección al kinder, ¿ya? Pero resulta que como ya las ideologías ateas han torcido los conceptos en este siglo y en muchos otros siglos anteriores, pero este siglo se nota mucho más, entonces necesitamos buscar de nuevo los principios de clasificación, de diferenciación de las cosas. Entonces, lo que aquí tenemos son muchas figuras de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes colores, y las vamos a clasificar o vamos a hacer intentos de clasificación. Noten ustedes que uno podría clasificar en base a las formas. Ahí tenemos 3 círculos. Podríamos decir ahora las que tienen 3 lados, y vean ahí, hay 3 triángulos. Son diferentes tipos de triángulos y de diferentes tamaños. Luego tenemos de 5 lados, miren aquí arriba también, y aquí, ¿no? Entonces podemos clasificar por formas. Luego los que tienen 4 lados, podría ser este azul y este celeste. Aunque este celeste no es cuadrado exactamente, pero tiene 4 lados, ¿no? Y nos quedaría sobrando, no, me he equivocado aquí, este de aquí arriba tiene 6 lados, entonces estaría con el café de aquí abajo. Y este rojo es un pentágono, estaría con este otro pentágono, ¿no es cierto? Entonces estoy clasificando con un criterio. Ahora, ¿cuál es el criterio de clasificación que he utilizado?
En este caso he clasificado en base a la forma, ¿sí? O en base al número de lados, en caso de que haya número de lados, porque los círculos no tienen, ¿no? Entonces, ahí más o menos estamos viendo otro tipo de clasificación. Noten que esas flechas nos han roto el primer criterio de clasificación y hemos hecho otra cosa. Hemos clasificado en base a colores o algo que se parezca. Vean este de aquí arriba, el verde, se va con este círculo y se va con este pentágono que no es exactamente el mismo tipo de color, pero se asemeja, ¿ya? El amarillo, este cuadrado amarillo con el triángulo. Pero, ¿por qué estamos haciendo estas cosas? Justamente Dios nos ha enseñado en sus escrituras, en la palabra de Dios, principios de clasificación. Diferencias bien las cosas, tienes criterios de clasificación y con eso Adán le puso nombres a los animales, ¿no es cierto? Después de haber observado a los animales, de haber diferenciado, los va a agrupar de alguna manera y les va a poner nombres. Las clasificaciones actuales de los animales son, ¿no es cierto?, mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios, ¿no es verdad? Ahora, esa clasificación, ¿en base a qué se ha hecho? En base a observaciones, pero ¿de qué tipo? Nosotros simplemente vemos en un libro esa clasificación y hemos dicho amén, pero no sabemos cuál ha sido el criterio de clasificación. Quizá si indagamos un poco las clasificaciones que ya vienen en los libros de los niños, puede ser que algunas estén mal, que estén armadas en base a un criterio anticristiano, un criterio mentiroso. Pero nosotros no hemos prestado mucha atención a eso porque ya está en el libro y creemos que lo que está en los libros es ley. Creemos que la constitución política de los estados automáticamente es la ley. Creemos que lo que cualquiera puede decir con fuerza en la televisión, esa es la ley, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo es desarmar eso y plantearnos las cosas prácticamente desde el kinder, ¿no es cierto? Miren aquí, son las mismas figuras, pero están clasificadas de otra manera. O sea, en este caso más bien están clasificadas por colores, ¿ya? Se intenta hacer una clasificación por colores. Y miren que al clasificar por colores va a sobrar este hexágono. A este le llamamos la excepción. Ahora, cada clasificación que nosotros hacemos debe tener algún criterio y además tiene algún objetivo. Entonces les explico. O sea, ustedes, discúlpenme si se siente como que esto es para niños, justamente es para niños, pero esto es lo que hay que enseñar a los niños. ¿Hay algún criterio de clasificación? Porque a los niños les van a enseñar a clasificar seres humanos y les van a decir, este es hombre, este es mujer, este es travesti, este es transexual, este es bisexual, este es pansexual, este es lo uno, lo otro, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como va a estar en un libro eso, nuestros niños van a poder clasificar por sí mismos de acuerdo a qué criterio lo van a hacer. Entonces, en los libros ya viene la clasificación armada. Probablemente los niños nunca se enteren cuál ha sido el criterio de clasificación. Simplemente van a ver los dibujitos y van a decir amén. Un colegio es una iglesia, ¿sí? Si ustedes ven, ahí tengo una de mis charlas, ¿no? Que hablo de esos temas, ¿no? La universidad es una iglesia. Y esa iglesia está compitiendo con tu congregación y tiene muchísimas horas más enseñando a tus hijos y enseñando a tu mente que una congregación. Y si están los niños en la congregación, lo máximo que probablemente se les enseñe sea a colorear un dibujito de los apóstoles o, digamos, pintar los animales del arca de Noé, versus todos los criterios de clasificación que están en los libros de kinder, de básico, de secundaria, etcétera, y también en la universidad. Y los niños simplemente abren los libros y dicen amén.
porque en la iglesia también nosotros vemos la escritura y decimos amén. Y en la universidad también se dice amén. Y los niños están siendo engañados. Ahora, les decía que hay un criterio de clasificación, en este caso colores, pero hay un objetivo de la clasificación. Si se pueden anotar estas cosas sería muy bueno, porque hay que enseñar a los niños. Hay además un objetivo de las clasificaciones. Por ejemplo, si yo quiero clasificar para meter estos objetos en cajones que he comprado, miren que con esta clasificación yo estoy usando 1, 2, 3, 4, 5 cajones. En 5 cajones entra, pero lamentablemente esta excepción va a tener que quedar o sin cajón, o voy a tener que darle todo un cajón solo a ella. Entonces, por culpa de esa clasificación, de ese criterio de clasificación, ha quedado un cajón entero para un solo objeto. Entonces, si mi objetivo es usar cajones para que todo esté ordenado, entonces esta va a quedar afuera, o vas a tener que usar todo un cajón para esta. Entonces es como cuando clasificas tus DVDs, tus CDs, qué sé yo, tus libros, puede que tengas una división con algún criterio y tengas un solo DVD que corresponda a uno de los cajones. Has puesto, digamos, cine postmoderno, digamos, y justo tienes una sola película de esa basura y no te va a quedar otra que usar todo un cajón por esa basura. Y eso va a llamar, como está vacío el cajón, te va a llamar a llenar y vas a tener que comprar otros DVDs del mismo tipo de cine para que ese cajón tenga un mejor propósito que solamente guardar un solo DVD, ¿cierto? Aquí hay otra clasificación. Vean ustedes, esta clasificación está en base a la forma o el número de lados, si quieren, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí ya son 5 cajones y tenemos los 5 o todos los objetos en cajones. En el otro necesitábamos 6 cajones, porque esta excepción nos iba a gastar un cajón. Aquí tenemos ya directamente 5, ¿no es cierto? Entonces, ese otro criterio de clasificación, que era por colores, nos ha traído un tipo de problema. La clasificación que estamos haciendo ahora es en base a formas y nos da otra solución, ¿verdad? Ahora, miren, si tenemos una clasificación en base a tamaños, ¿qué es lo que está pasando? En base a los tamaños, miren cuántos objetos, en el caso de que tengamos, miren, tenemos aquí 2 cajones grandes, pero por sus tamaños van a tener esas puntas, ese sobrante. Ese sobrante queda pues fuera del cajón. Si son cajones de imagínense una cómoda, entonces estas puntas van a quedar dobladas o voy a tener que serrucharlas porque no van a entrar en los cajones. El objetivo aquí ha sido igual, ahorrar cajones. Entonces solo 2 cajones grandes en lugar de los 5 que tenía para clasificar, ¿no es cierto? Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vean ustedes que el principio de diferenciación está muy claro aquí. Partir el alma, el espíritu, los pensamientos y las intenciones, coyunturas y tuétanos, etcétera, etcétera. Diferenciar las cosas, separarlas, no necesariamente separas porque son cosas contrarias. Simplemente las diferencias, como hombre y mujer, se está diferenciando hombre y mujer, no porque sean contrarios, antagónicos, simplemente porque en su creación, en su diseño original eran diferentes. ¿No es cierto? Pueden repasar la charla que hemos hablado del andrógino, ¿ya?
Dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Reiteramos el concepto. Cuando nosotros leemos las Escrituras simplemente como un libro de salvación del alma, entonces esto queda como un cuentito con una manzana y una víbora y dos tipos ahí que se equivocaron por morder una manzana. Pero cuando entendemos que esto ha sido escrito por inspiración de Dios para que un pueblo que había sido esclavizado y que ahora estaba en el desierto, aproximadamente 2 millones de personas según los cálculos, iban a recibir la tarea de entrar a una tierra a través de la guerra. Aunque la tierra era prometida, ellos tenían que pelear. Necesitabas cambiar la mentalidad de ellos de la esclavitud que tenían 400 años, heredando una mentalidad de esclavitud donde habían sido golpeados, lastimados y sus niños eran muertos. Recuerdan, en la época del nacimiento de Moisés, el faraón había ordenado matar a los varones. Entonces, imagínense una mentalidad así de personas que están ahí, Moisés está a cargo de ellos, están de esclavos, salen, pero esta vez están en el desierto, se quejan, quieren volver. ¿Cómo puedes tomar a gente así y llevarlas a la victoria? ¿Cómo puedes llevar a la victoria así? Solamente con la ayuda de Dios. Y Dios no hace mágicamente un hechizo y les dice ahora la tierra es de ustedes. Solo confiesen que la tierra es de ustedes. No es así. Dios dicta a Moisés las escrituras, el Pentateuco en este caso, ¿no? Esa primera parte se la dicta a Moisés. Entonces, en los relatos que están en el Génesis principalmente, es que nosotros tenemos la semilla de todo el conocimiento, de todos los principios del conocimiento que el hombre va a desarrollar en la historia. Los principios, las semillas están en el Génesis principalmente, y luego el desarrollo, los criterios de desarrollo están en los siguientes libros. ¿Sí? O sea, si tú ves un principio de cómo en el Génesis aquí, simplemente dice que Dios le trae los animales para que viese cómo les había de llamar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya, si hubiera sido Adán, me trae dos animales, ¿yo qué les llamo? A uno le llamaré chuño y al otro le llamaré gato. Pero cuando hemos observado el desarrollo de esto que dice para que viese, está hablando de observación. ¿Con qué criterios se observan las cosas para ser clasificadas y ordenadas y etiquetadas? Esos principios de clasificación están aquí como semilla, pero en el resto de las escrituras está la clasificación ya más desarrollada. O sea, ya se ve con qué criterios se hacen observaciones, con qué criterio le pones nombre a las cosas. Adán le puso nombres a los animales, y en la época de Moisés se quedaban los nombres que le había puesto Adán, ¿no? ¿Con qué criterio? Aquí no indica con qué criterio le ha puesto el nombre, solamente dice y le puso su nombre. Pero nosotros vemos más adelante que Adán le pone nombres a las cosas con determinados criterios. En el caso de Eva, por ejemplo, ¿no? Se llamará varona, porque del varón fue tomada, ¿no es cierto? Entonces, hay criterios de clasificación. Aquí está el proceso de observación, bestias del campo, aves de los cielos, para que viese, ahí está la observación. Ahí está la observación, ¿no? El primer paso del método científico es la observación. Entonces, cuando nosotros llegamos al método científico y nos dan ya armado el método científico, ¿habrá alguna falla en el método científico en sí? Porque da resultados. Entonces, hay en los criterios de Dios que les ha dado a Israel, en este caso, a los esclavos que tenían que tomar una tierra que para ellos era desconocida en ese momento y tenían que dominar. ¿Cómo pueden hacerlo?
les ha dado el método científico que viene muchos años después, muchos siglos después, ¿equivale a lo que les ha dado Dios en las Escrituras o hay diferencias? Yo les anticipo, hay diferencias, ¿ya? Porque el método científico no va a tomar en cuenta las intenciones del corazón, simplemente va a dar los datos, ¿ya? O sea, no va a tomar en cuenta para los propósitos, así como puedes tener algún descubrimiento científico que puede ser después utilizado en la tecnología para el bien o para el mal. El método científico no nos guardó de eso, de que sea utilizado para el mal. Simplemente te da una serie de pasos, un proceso, que si tú lo haces bien, vas a tener más posibilidades de hallar mejores resultados, pero no te dice en qué dirección, si para el bien del reino de Dios o para ir contra el reino de Dios. Entonces, a nosotros nos enseñan ya directamente el método científico, en una época en que se estaba olvidando en el pensamiento humano, se estaba olvidando la idea de Dios. Aunque había empezado en Dios la idea del método científico, poco a poco se ha ido apartando, y eso hemos visto en algún momento cuando hemos hablado del deísmo, del ateísmo, de la Revolución Francesa, 1789, la abolición del pensamiento de Dios, tratar de quitar del pensamiento la idea de Dios. Tenemos entonces dos etapas, ¿no? Observación y denominación. ¿Cómo las había de llamar? Muy bien. Vean ustedes. Dice en Levítico 20:25, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Aquí hay un proceso intermedio de diferenciación. Igual, cuando nosotros miramos superficialmente las Escrituras, este versículo es usado para saber si puedes comer chancho o no puedes comer chancho. Imagínense qué superficialidad. Lo que Dios está estableciendo es una educación que se le está dando a cada israelita y a los niños que están viniendo y a las generaciones que vengan de hacer diferencias claras. Entonces, como un ejercicio, como un mecanismo de razonamiento, igual que Dios le ha puesto los animales a Adán para hacer esas diferencias, le está poniendo ahora a los israelitas los animales también, para que ahí practiquen las diferencias. Y vean que dice, y no contaminéis vuestras personas con los animales. Ya hay una distinción también ahí entre personas y animales, cosa que se está olvidando en nuestra época, ¿verdad? Justamente las raíces del posmodernismo, las raíces del pensamiento actual, de la pseudofilosofía posmoderna que nos está rodeando, provienen de raíces lingüísticas, de cómo se entiende el idioma, de cómo se maneja el idioma. Entonces aquí tenemos un tratamiento que Dios le está dando en las Escrituras a las diferencias, a las clasificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Principales diferencias. Si nosotros no hacemos diferencia entre esto, que está en las Escrituras, esta diferencia está en las Escrituras, nosotros caemos automáticamente en el paganismo. La diferencia, la distinción entre el creador y la creación, o entre el creador y la criatura. Esta es una diferencia básica que nosotros damos por sentado. Sin embargo, cuando la gente escucha hablar del universo como si fuera Dios, o empieza a decir, he visto las estrellas y he sido conmovido, hasta los ateos tienen una religión de ese tipo. O sea, Carl Sagan en su programa del universo hablaba pues cosas maravillosas de las galaxias, del universo mismo, a un nivel que para un ateo suena hasta como su religión. Pero Carl Sagan decía que el universo es lo único que existe. No hay nada más, no hay nada fuera del universo. Entonces, nosotros creemos, porque la Escritura nos dice y sabemos que es la verdad, que Dios está apartado, fuera de la creación. En el sentido, no en el sentido de que está
desconectado de la creación, porque Él es omnipresente. No es que a Él no le importa la creación, porque esto no es el deísmo. Sí, Dios está relacionado con la creación, pero no es la naturaleza. Entonces ahí tenemos al panteísmo, habíamos mencionado alguna vez, ¿no? Si no hacemos esta distinción, caemos en el panteísmo. Si no hacemos esta otra distinción, seres vivos y objetos, caemos también en otra suerte de paganismo. Ustedes sabrán que hay culturas paganas en las que se adoran a las piedras, por ejemplo, ¿no? Se adora a la piedra como si fuera Dios. No me refiero directamente al ídolo, automáticamente a un ídolo, ¿no? Me refiero a las piedras, o sea, las piedras que encuentras en el camino, que encuentras al lado de los ríos, o se adora a los mismos ríos. No se hace diferencia entre seres vivos y objetos. Esto es pensamiento pagano. Ustedes pueden ver en una charla que he dado sobre la clasificación de las cosas, hemos llamado al concepto pagano unismo y al concepto cristiano dosismo. Estos términos son de Peter Jones, ustedes pueden ver en las conferencias de Peter Jones acerca del unismo y el dosismo, ¿no? Él ha inventado, digamos, los términos para que sea clara esta idea, ¿no? El pensamiento pagano mezcla seres vivos y objetos. O sea, Dios siempre ha mostrado la diferencia. Diferenciar las cosas es importante para después ponerles nombre, para etiquetarlas, para clasificarlas. Entonces, hay un proceso de discriminación en el buen sentido antes de ponerle nombres a las cosas, ¿no? Ángeles y seres humanos. Igual tenemos ejemplos en toda la escritura de una distinción entre ángeles y seres humanos, ¿no es cierto? Ahora, mientras más indaguemos en las escrituras, vamos a entender más estas diferencias. Sin embargo, ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Juan estaba inclinándose ante un ángel? Quería adorarlo, o sea, había sentido él una diferencia que hay entre ese otro ser. Sin embargo, ese ser, ese ángel a quien quería inclinarse el apóstol Juan, era pues parte de la creación de Dios y solamente a Dios adorarás. Entonces el ángel le dice, en un sentido, tú y yo somos pues iguales, somos consiervos, pero eso no quiere decir, entonces somos iguales a los ángeles. No en ese sentido, al menos no en todos los aspectos, solo en el aspecto de servicio. Nosotros servimos a Dios, los ángeles sirven a Dios, pero obviamente la naturaleza del ángel, la naturaleza de su cuerpo, etcétera, es distinta a la nuestra, ¿no es cierto? Seres humanos y animales, ¿cuánta necesidad hay que establecer ahora en los niños especialmente de esta distinción? Que para nosotros es muy obvia, pero para los niños en este momento, y jóvenes que ya están en etapa de adolescencia, esta distinción no es obvia. Tienes derechos para los seres humanos, entonces, ¿por qué no hay derechos para los animales? Y alguien va a decir, ¿y por qué no hay derechos para las plantas? ¿Y por qué no hay derechos para las rocas, para las piedras? ¿Por qué no hay derechos para la arena de la playa? ¿Por qué no hay derechos para el petróleo que se está extrayendo, etcétera? Cuando no se hace distinciones, se caen estos absurdos. Miren, estamos hablando de una clase que se le podría dar a un niño de primaria, ¿no es cierto? Pero lo que se ha torcido tanto en este último siglo especialmente, da lugar a que tengamos que hacer una clase así, porque ya no es tan obvio. Se está viendo en el posmodernismo justamente la negación de los principios de diferencia que hace la escritura. Esta es la diferencia más importante, ¿no es cierto?, que está tocando, que está lastimando en este momento el posmodernismo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vean ustedes que en el nombre que Dios les pone, les llama Adán. Les llama Adán. Ahora, este nombre Adán es el nombre del varón. O sea, más adelante el uso que se hace es para el varón. Sin embargo, en el origen Dios les da el nombre Adán. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un universo que se llame Adán
en el que estén contenidos, o sea, el universal es Adán y los particulares son el varón y la mujer, pero todo el conjunto se llama Adán. Ahora, también Adán, el nombre de todo el universal, puede llamarse a solamente el varón, en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando decimos todos están contentos, se supone que estamos hablando de varones y mujeres. Es decir, esa idea que poco a poco se ha llegado en nuestro idioma, ¿no? En español, a darse, tiene, digamos, su ligera raíz en una idea como esta que estamos expresando ahora. El universo se llama Adán y también el varón se llama Adán, ¿ya? El conjunto se llama Adán y uno de los particulares se llama también Adán. Esto está en la propia escritura y es Dios el que les ha llamado así, Adán a todo el conjunto, ¿ya? Después, Adán es el que le pone el nombre a Eva, que era la madre de todos los vivientes, ¿no? Dice, pero ¿en qué sentido está hablando de vivientes? Quiere decir que Eva era madre de las vacas, de las gallinas también. ¿Por qué dice eso? Entonces hay que buscar en qué sentido está diciendo la escritura que Eva era madre de todos los vivientes. ¿En qué contexto está hablando? ¿En qué universo está hablando? Eso es importantísimo. Cuando nosotros entendemos a las escrituras como una herramienta de dominio que Dios les ha dado a un pueblo esclavizado, al peor pueblo de la tierra, que encima ha estado 400 años de esclavo y ahora tienen que tomar una tierra que Dios les había prometido. Entonces, cuando tú miras Génesis 1, no solamente es un relato, un himno de la creación, es mucho más que eso. Dios está mostrando un tipo de orden o principios de secuencia. Miren, hay una secuencia, hay un orden con el que Dios ha hecho las cosas. Sabemos que Dios podía hacer esto en un segundo, crear todo. Podía haber creado en 10,000 años, en 1,000,000 de años, si Dios quería. Pero Dios nos ha dado o ha creado en 7 días. No porque no pueda hacerlo más rápido o más lento, sino porque el relato de la creación en Génesis 1 nos está enseñando, además de que hay un creador, nos está enseñando principios que necesita el pueblo de Israel. Ahora, un ratito voy a salir de aquí, porque es importante que comprendamos esto. Imagínense, hermanos, que estamos en el desierto, somos 2 millones de personas, estamos en el desierto y estamos esperando instrucciones, porque no es nomás decir, ahora confiesen positivo y van a entrar a la tierra prometida, o decir, el Señor es soberano y vamos a entrar a la tierra prometida. No, ese concepto de soberanía de Dios no está en las escrituras. La soberanía de Dios es la que ha dado a Moisés las escrituras. Dios le ha dictado las escrituras a Moisés, ¿no? O sea, ha inspirado las escrituras. Y Moisés, con el lenguaje que tenía, ha escrito, ¿no? Ahora, ¿qué estaba haciendo Moisés? Mientras los 2 millones de personas en el desierto estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer en este desierto? ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a vivir organizados aquí? Moisés estaba escribiendo su novelita. ¿Creemos realmente que es eso? ¿Que estaba escribiendo una novelita? En vez de estar gobernando al pueblo, estaba escribiendo su novela. Es que a veces así hemos tratado a las escrituras. ¿Creen que Moisés estaba entonces escribiendo el sermón del domingo? La gente necesitaba obedecer a Dios, responder al reino de Dios. Y estaban ahí en el desierto. Entonces, ¿cómo haces que esa gente aprenda a obedecer a Dios? ¿Con qué criterios va a obedecer a Dios? Moisés estaba escribiendo la palabra de Dios y en esos relatos están contenidos los principios del gobierno, los principios del dominio, los principios de todo el conocimiento que tiene que conocer, que tiene que saber el ser humano para extender el reino de Dios. Esto mismo hacen, exactamente lo mismo hacen los pueblos paganos.
pero con otros libros. La Constitución Política del Estado, se toma un versículo de la Constitución y en base a ese versículo se arman instituciones, se dice, queremos obedecer esto, se arman otras subleyes, qué sé yo, en base a las leyes de la Constitución. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, cuando Dios le da a Moisés el escribir los 5 libros del Pentateuco, no le está dando una escritura espiritual en el sentido de vamos el domingo a la iglesia. No le está dando en ese sentido. Aunque sí hay, obviamente, es la palabra de Dios, el Señor es espíritu, y hay contenido espiritual. Ese es el contenido espiritual, claro que sí. Pero la espiritualidad no es esa versión que hemos dicho tanto, el gnosticismo, una espiritualidad que niega lo físico. Esa no es espiritualidad cristiana, esa es justamente la espiritualidad pagana. Cuando te dicen, no, no tengo ninguna religión, yo prefiero la espiritualidad. Esa espiritualidad es el gnosticismo, esa es la espiritualidad pagana, es negar el mundo físico. Y la iglesia ha estado lamentablemente enseñando eso por muchos siglos. Hay una parte, pues, que se dedica al espíritu, claro, pero ¿quién es el hombre espiritual? El que juzga todas las cosas. Ese es espiritual, juzgar todas las cosas. ¿Desde qué? Cuando Pablo está hablando en Corintios eso, juzgar todas las cosas, está hablando no solamente de aspectos de moral, ¿no? Había un pecador que ha sido echado, que ha sido excomulgado en Corinto. No solamente eso tenían que juzgar, también tenían que juzgar lo sacrificado a los ídolos, es decir, había comida que tenían que juzgar en base a ciertos criterios, ¿no es cierto? La conciencia, etcétera. ¿Y cuánto se involucra la conciencia del ser humano para determinar estas cosas? Hacer todo para la gloria de Dios. Aún lo que comemos es para la gloria de Dios. Entonces, esos principios para todas las cosas están, pues, en toda la Escritura. Pero cuando nos referimos a el Pentateuco, estamos pensando en los israelitas en el desierto que tienen que ir y tomar la tierra prometida. Entonces, Moisés no estaba jugando, hermanos, al escribir eso. Voy a continuar, entonces, les comparto de nuevo la pantalla. Hay principios de orden, hay principios de secuencia. Tú también puedes estudiar la construcción del Arca de Noé. Hay principios de organización para obras grandes, para obras chicas, cómo se trabaja sobre universales, cómo se trabaja sobre particulares. Todo eso que se enseña en los colegios se basa en algún texto, en algún libro base, en algunas ideas base, en alguna Biblia que probablemente no sea la Biblia cristiana. Solo que nadie te muestra cuál es esa Biblia, pero esa Biblia puede ser Marx, puede ser Foucault, puede ser Derrida, puede ser Rorty, puede ser Nietzsche, etcétera, etcétera. ¿En base a qué Biblia nos habrán enseñado lo del colegio? Ahí tenemos, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de la tribu Bakairi, que es el nombre de esta charla, ¿no es cierto? Bien, la tribu Bakairi es una tribu del Brasil, ¿ya? En un libro que se llama Antropología Filosófica, el autor menciona un caso de investigadores que han ido a observar esta tribu, ¿ya? ¿Qué tenía esta tribu de particular? ¿Cómo hacen los antropólogos, ¿no? Con todas sus técnicas para infiltrarse y no interferir, para ver tal como es la tribu, ¿no? Porque se supone que si tú intervienes directamente, la tribu puede fingir delante de ti, delante de un extraño, lo que no es, o portarse agresiva, y por ahí no es normalmente así. Entonces, los antropólogos tienen sus técnicas para entrar a un lugar, para observar y no perturbar mucho porque quieren escribir lo que pasa realmente dentro de esa tribu. Entonces, entraron en la década de los 40, en 1940, en esa década, a la tribu Bakairi, ¿ya? Y encontraron, entre otras cosas,
una idea muy extraña de pensamiento. Aquí está. Esta es la cita que hago de ese libro, ¿no? Antropología filosófica. Este es el autor. Dice, en su descripción de la lengua Bakairi, que se habla por una tribu india del centro del Brasil, Carl Bodenstein nos cuenta que cada especie de papagayo y de palmera posee un nombre particular, mientras que no existe nombre que exprese el género papagayo o palmera. Ahorita les explico. Los Bakairi se apegan tanto a las numerosas nociones particulares que no les interesan las características comunes. Están sorprendidos por la abundancia del material y no pueden manejarlo con economía. No poseen más que moneda fraccionada, debería decir, ¿no? Fraccionaria, pero en ella son más bien excesivamente ricos. Explico entonces qué es esto. Los Bakairi miraban a las palmeras y miraban a los papagayos, los observaban. Y a cada palmera le ponían un nombre. Y a cada papagayo le ponían un nombre. Pero los investigadores descubrieron que en los Bakairi no existía el concepto de palmeras o de palmera como universal. No existía el concepto de papagayos como el universal, solo miraban particulares. Entonces le ponían a cada cosa un nombre diferente. Ya, cada cosa. Digamos que estas palmeras le vamos a poner nombres, para que sea más fácil, le voy a poner nombres de números. Entonces a las palmeras le ponía, digamos, esta se llama 1, esta se llama 2, esta se llama 3, esta se llama 4, esta se llama 5, y los papagayos, este se llama 6, este se llama 7, este se llama 8, este se llama 9, este se llama 10, 11, 12, etc. Vean que por hacer eso, ellos no tienen la distinción entre palmeras y papagayos. Distinguen justamente por nombres cada cosa, le ponen un nombre, pero no tienen cómo hacer una separación entre palmeras y papagayos. No hay dónde poner una frontera. Entonces, cuando tú les hablas del número 5, para ellos es diferente del número 6. Y eso está bien. Pero también el 6 es diferente del 7 y del 8 y del 9 y del 10. No los relacionan. Ahora te doy un ejemplo de en qué puede afectar eso. Supón que tu papagayo 9 se ha enfermado. Y entonces tú has buscado una cura. Tú eres Bakairi, ¿ya? Somos de la tribu Bakairi en este momento. Se enferma el 9, entonces buscamos una cura, buscamos algo para darle una cura y lo logramos. Y después alguien nos dice que se ha enfermado el 6. Y entonces, para curar al 6, buscan todo, de cero, una cura. Pero ¿por qué no le aplicas lo del 9? Porque para ellos era otra cosa. Era diferente el 6. Para nosotros, bolivianos, menos mal, son papagayos. Entonces puede ser que si al 9 le ha funcionado la cura, le des al 6. O sea, si la vacuna funciona a estos españoles, digamos, por ahí probaremos ahora en los bolivianos. Pero los Bakairi no encontraban una relación. No encontraban una relación. Para ellos era todo diferente. Ahora, si es que se llega a relacionar de alguna manera, miren esto. Imaginemos que se ha enfermado tu papagayo 9 y le encuentras una cura al papagayo 9 y ha funcionado. Y entonces de alguna forma se te prende el foco dentro de la tribu Bakairi y dices, y esto mismo no se podrá usar para todo. Ese es el problema. Entonces se enferma una palmera
y quieren usar lo mismo. Es como si, imagínense, tu problema, digamos, es que el papagayo está enfermito. Y en este otro universo tienes instrumentos desafinados, ¿ya? O sea, el problema es que los instrumentos están desafinados. O sea, el universo se llama instrumentos, ya no se llama palmeras. Imagínate, por un momento, son instrumentos y están desafinados. Entonces, el hombre que descubre la cura para el 9, un brebaje, lo que sea, cree que eso mismo sirve para curar el instrumento desafinado. ¿Me comprenden? O sea, aplica una medicina aquí de esto a esto, que es otro universo, que requiere otro tipo de medicina. Eso es en caso de que se le ocurriera relacionar esa cura que ha encontrado con lo demás. O sea, como no hay un concepto de universos separados, él los mira así. No hay diferenciación de universales, entonces mira así. Entonces, se enferma el 9, lo cura, y no se le ocurre que al 7, si se enferma, también se le puede dar eso. Ese es un problema. O se enferma el 9, encuentra la cura y no sabe, o de alguna forma se le prende el foco y dice, y esto no servirá para otras cosas, y entonces prueba con instrumentos desafinados o con palmeras enfermas o con chicos malcriados que no han estudiado para su examen. Quiere aplicar la misma formulita a todo. Ahora, sorpresa, la iglesia tiene pensamiento Baccairi en general. ¿Pero cómo? Quiere aplicar una fórmula sin explicar cómo directamente a cualquier problema del mundo. Y esa fórmula es la salvación del alma. O sea, está mal el país. Sí, solamente hay que llevarse el evangelio. ¿Y qué es el evangelio en esa idea? La salvación del alma. Está mal la economía. Sí, hay que darles el evangelio, hermano. Sí, pero no entienden el evangelio como todo esto que hemos hablado. Esto hay que hacer, pues, todo esto hay que hacer. Hay que aplicar todo lo que el Señor nos ha enseñado dentro de universales, pues. Economía, política, ciencia, arte, etcétera. Eso es la cosmovisión, el todo. Pero no aplicas sin distinguir cosas. O sea, tienes que distinguir, tienes que clasificar bien. Entonces, la salvación del alma es la solución para tu hijo drogadicto. La salvación del alma es la solución para cuando no entiendes la Biblia. La salvación del alma es la solución para cuando no puedes estudiar Marx. La salvación del alma es la solución para cuando te has caído. Para todo. Nosotros sabemos que la verdad nos hace libres y es en todo sentido, pero al ser aplicada, esa verdad que es Cristo, nuestro Señor, es el Logos, al ser aplicada, tiene que ser aplicada de acuerdo a la especie de problema que queremos solucionar. No podemos mezclar las cosas como Baccairis. Cuando intentamos eso, cuando hacemos esa mezcla, se llama eso superstición. Por ejemplo, tenemos aquí la cura para el número 10 y es un tónico de la abuelita, ¿ya? El papagayo se ha salvado con el tónico de la abuelita. Entonces tomamos el tónico de la abuelita y lo echamos al piano desafinado para que se sane el piano desafinado y se afine. Y como sigue desafinado, nosotros decimos es que no tienes fe. ¿Se entiende? Ahora, la cura para el mundo es Cristo, lo sabemos, pero la aplicación del Evangelio de Cristo no se la hace supersticiosamente
No se la hace así, como Bakairi. Se la hace según su especie. Según su especie. Cuando el Señor ha creado a los animales, ¿no es cierto?, según la especie. Vean cómo hace distinciones entre día y noche. Le llamó a las tinieblas, le llamó noche, a la luz le llamó día, etcétera, a los cielos, el agua, la tierra, los mares, etcétera. A cada cosa hace distinciones y le pone nombres. Pero esto es tan básico, tan obvio, pero hemos tenido que volver y que sea Dios el que nos enseñe, porque en el colegio nos han enseñado regularmente, digamos, basándose, quién sabe en qué, quizá en una filosofía católica que era mejor que lo que hay ahora, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma tenía una base en las escrituras, pero en esta época que necesitamos reafirmar los conceptos, tenemos que volver a las bases. Entonces, el evangelio es de salvación para todas las cosas, sí, pero la aplicación no es mágica, no es supersticiosa y no es así automática. Entonces, esto, ustedes saben, cuando jugamos, ¿no es cierto? Decimos, el Salmo 91 es un salmo de la protección de Dios para nosotros, ¿no es cierto? El Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no es cierto? Entonces leemos ese salmo como protección. Pero, ¿qué estamos haciendo? Ese salmo puede ser llevado como un canto. Le podemos poner música y es un canto. Si supiéramos cuál era la melodía original, sería muy hermoso, pero no la tenemos. Es un canto. Ahora, llevamos eso a la música, ¿ya? Como un canto, para comunicar un mensaje. Pero, ¿qué pasa si está viniendo, si hay un daño? Los principios que están en ese salmo de conocimiento, que es conocimiento espiritual, no es conocimiento gnóstico, no es conocimiento antifísico. Hay principios en ese salmo que son del alma, del espíritu, pero también hay principios del cuerpo. Y en todo el Evangelio hay principios para el cuerpo también. Entonces, la salvación de la que habla el Salmo 91 no consiste en tener el Salmo 91 abierto y aplicarlo a todas las cosas. Es decir, yo soy músico, he cantado el Salmo, pero para que no entren los ladrones, abro el Salmo y lo pongo en la puerta. O sea, el peso que tiene la escritura no va a soportar que el ladrón entre forzando. Pero está en el Salmo 91, hermano. Eso es usar como Bakairi, y eso es usar como amuleto la escritura. Así hemos estado usando la salvación del alma, hemos estado usando el concepto del evangelio. Cuando el Señor Jesús ha dicho, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿qué estaba diciendo? O sea, Él es el rey de todo el universo, no es solamente el rey del cielo. Cuando se dice mi reino no es de este mundo, no está diciendo que no es rey del planeta Tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Está hablando de otra cosa, está hablando de un sistema de pensamiento, ese sistema satánico de pensamiento, del cual hay un príncipe, se llama Satanás. Es el Dios de este siglo, es el Dios de esa mentalidad, es el Dios de esa cosmovisión. Ese Dios no les deja ver que el Señor es el soberano del universo. Dice, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué ve? Ve que Evo es el rey, ve que el César es el rey y se inclina ante el César, ve que el faraón es el rey y dice, bueno, es en la soberanía de Dios, el faraón es el rey. No ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo dice, Jesús es el rey. ¿Y en qué sentido? ¿En un sentido místico, gnóstico, espiritual? No, su palabra es la ley. Hasta un canto mexicano dice, ¿no? Y mi palabra es la ley, porque sigo siendo el rey.
Entonces, cuando el Señor Jesús dice que toda potestad le ha sido dada, no está hablando del cielo nomás, está hablando de todo. Todo el universo le ha sido dado. Él ya tenía esa gloria, ¿no es cierto? Pero la consigue como hombre. Por eso hay un título, ¿no es cierto?, que se llama eh, Jesús, nuestro hombre en la gloria, de Tozer, ¿no es cierto? Jesús es nuestro hombre en la gloria. Como hombre ha conseguido todo eso y se le ha dado toda autoridad. Es el Hijo del Hombre que está en Daniel capítulo 7, que va ante el anciano de días y se le entrega los reinos de este mundo, todo se le entrega. Está mal el gnosticismo de los hermanos que dicen, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús en la tentación los reinos de este mundo y el Señor Jesús no ha aceptado. ¿Ustedes creen que Satanás era el rey de todo eso? Eso es lo que cree alguien que no se ha convertido, no ha comprendido el Evangelio. Todo eso, todo esto te daré si postrado me adoras. El Señor Jesús sabe de quién es todo eso. Es de Dios, de su Padre, de Jehová es la tierra y su plenitud. Solamente cuando están con el velo, los seres humanos creen que otro es el rey, el faraón, el César, el diablo. Por eso cuando dice el príncipe de este siglo o el Dios de este mundo, no se está refiriendo al Dios del planeta Tierra, porque ese es el pensamiento del gnosticismo, y hemos hablado de eso en una charla, ¿no es cierto? Creían eso. O sea, hay una idea espiritual y este mundo físico es perverso, es malo porque es físico. Eso es el gnosticismo. Entonces, está hablando de todas las cosas. Por tanto, la salvación que ha logrado nuestro Señor Jesucristo empieza así con el Espíritu, dándole vida a nuestros espíritus. Pero no se queda ahí, sino que renueva la mente, renueva nuestro pensamiento, renueva todo, destruye todo lo que Satanás ha hecho en nuestra mente. Y va avanzando ese reino y en algún momento en la humanidad va a afectar también a nuestro cuerpo físico, hasta llegar al último punto en que el último enemigo va a ser vencido, la muerte. Ahora, ¿en un sentido espiritual solamente? No. La resurrección del Señor Jesucristo física ha sido pues es como las primicias. Aquí tienes las primicias, o sea, como el primer pedacito de la película que se llama La Resurrección. Y ves al Señor Jesucristo resucitado. Y has visto también que cuando el Señor Jesucristo ha muerto, han habido otros que han resucitado, pero entendemos que han muerto también, o sea, han vuelto a morir. Pero el Señor Jesucristo ha resucitado para nunca más morir. Y es las primicias. Y luego, cuando el Señor venga, los que estamos en el cuerpo seremos transformados, pero los que estén en las sepulturas van a escuchar su voz y van a ser resucitados, ¿no es cierto? Entonces va a afectar a nuestro cuerpo físico, va a afectar al cuerpo físico. Hablar solamente de mundo espiritual y negar la necesidad del cuerpo físico, eso es gnosticismo. Y les recomiendo que escuchen esa mi charla del gnosticismo, porque el gnosticismo va contra tres doctrinas vitales del cristianismo, ¿ya? Vean esa charla. Pero eso es lo que se ha estado enseñando en la iglesia. Si ustedes ven la Reforma Protestante, no era así, pero los herederos de la Reforma Protestante la han vuelto así. O sea, han retomado el gnosticismo, porque en la Reforma, cuando ha venido la escritura, la sola escritura, es el pensamiento de Dios para todas las áreas de la vida, empezó con algo que se llamaba la salvación del alma, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Significa que no vas a obrar? ¿Significa que suicidate entonces y llega al cielo de una vez? No, significa que ahora que ya soy salvo, voy a amar al Señor y voy a obedecerle, voy a andar en las obras que Él ha preparado para mí, porque soy hijo de Dios, porque soy salvado, voy a obedecer el mandato cultural, pues el otro nombre que le damos al mandato de dominio que está en Génesis, que ha sido afectado por la caída, pero que ha sido restaurado en el Señor Jesucristo. Toda potestad me ha sido dada. Ahora vayan a las naciones, ¿a llevar qué? El mensaje de la salvación del alma. No dice eso.
Dice, disipúlenles, hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, todo lo que nos ha enseñado, tenemos que enseñarle, todo lo que está en la Escritura. Y la salvación del alma es un aspecto, es el aspecto, hemos dicho, inicial. Es cuando te inscribes a la carrera. Te has inscrito no por tus obras, te has inscrito porque te aceptaron en la carrera, entras por fe en Dios, estás ahí inscrito, ya puedes participar en el reino de Dios, en la carrera del reino de Dios, pelear por la fe, puedes ya participar en eso. Pero ¿qué hemos enseñado? Estamos inscribiendo a la gente al enseñar salvación del alma solamente, los estamos inscribiendo en la carrera y no hay cuándo empiece la carrera. No sabemos en qué consiste la carrera, en qué consiste, en llevar el reino de Dios a todas las áreas de la vida, pues. Y no en un sentido, ¿con qué criterio? Entonces quiere decir que hagamos Shakira cristiana, que hagamos Arjona cristiano, que hagamos Pitbull cristiano. ¿Eso quiere decir? Porque eso se ha intentado hacer. Ese es un dominio medio sonso, ¿ya? El dominio de las escrituras está basado en los criterios que la propia escritura nos ha dado. Está basado en los mandamientos de Dios, está basado en su ley. O sea, si se va a tomar todas las cosas, se basa en la ley de Dios, con la forma de diferenciar que Dios nos ha dado, con la forma de nombrar que Dios nos ha dado. ¿No hacemos así? Entonces estamos a nuestras expensas. Ese ya no es dominio que proviene del Espíritu Santo. Hemos empezado por la fe, hemos empezado en el Espíritu y ¡pum!, caemos en la carne, como los Gálatas. ¿No es cierto? Un dominio, hemos hablado la anterior vez del dominio de Caín. Había dominio, sí, te enseñorearás de tu hermano, le dice Dios. ¿Y cómo? Lo mató. Pero ese dominio estaba sucio, estaba caído, pecaminoso. Y eso es el dominio que cuando se desarrolla tienes a los faraones, a los Césares, a los Stalin, a los Hitler, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienes, ese dominio pecaminoso. ¿A eso nos ha llamado Dios? ¿A maltratar a nuestro prójimo? No, más bien nos ha enseñado que el que sirve a los demás, ¿no es cierto? Ese es el señorío, servir a los demás. Entonces, ¿somos capaces de servir a los demás? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si solamente servimos trayendo a las almas, decimos, ¿no? Está bien, es un buen trabajo, los estás trayendo para que empiecen la carrera, pero después no saben qué carrera es y ahora qué hay que hacer. No sé, no es por obras. Claro, no es por obras el que te inscribas, ¿no es cierto? Y no es por obras la salvación, nunca va a ser por obras. Es por el mérito del Señor, por su sacrificio, pero ya sabemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados hasta que el Señor venga? Porque no es por obras. No, hay una carrera que tenemos por delante y es por fe. ¿Por fe en qué? En su palabra. Entonces, en base a la palabra se camina. Si no hacemos esto, si no obramos, si no dominamos nosotros, alguien va a dominar. Caín, ahí tienen ustedes. Caín dominó. Ahí va a dominar Evo. Ahí domina Obama, dominan los perversos. Y encima nos meten la idea gnóstica de que tenemos que inclinarnos ante Nabucodonosor, ante su estatua, torciendo Romanos 13, torciendo el concepto de autoridad que está en las Escrituras. Saben que a Marx le hubiera encantado que obedezcas Romanos 13. Estar bajo la autoridad, someterte, etc. Le encantaría, o sea, Marx eso, con tal de que el concepto de autoridad sea el que Marx te diga, el que la constitución de tu país diga. El concepto de autoridad que tiene nuestra constitución, que tienen nuestros libros, que tienen los libros humanos, difiere pues con el concepto de autoridad que tiene la escritura. Entonces, primera diferencia, distinción, creador, criatura. El creador dice tal cosa, autoridad es, y define autoridad la escritura. Ahora, no lo hace como un diccionario. Nosotros tenemos que investigar lo que dice la escritura y tratar de hacer
como un diccionario. Eso es lo que hemos dicho. El diccionario Webster en el siglo XIX en Estados Unidos intentaba hacer eso. Pero el concepto de autoridad se ha torcido en una mentalidad pagana, en una mentalidad impía. Entonces el diccionario dice autoridad es cualquiera que está ahí sentado, elegido democráticamente. Por la democracia es que el Señor Jesucristo ha sido crucificado, porque la gente, el pueblo ha dicho, crucifícale, crucifícale. Entonces, la democracia, entonces la autoridad, entonces no estaban pecando, se estaban sometiéndose a la autoridad y el propio Pilato estaba obedeciendo a la autoridad que era el pueblo y ha crucificado al Señor. En otra época el concepto de autoridad era el rey, solo porque era el rey. Y allí tenemos al faraón y tenemos al César, ¿no es cierto? Hemos hablado. Y hemos dicho también, en algún momento vamos a hablar un poco más del faraón, pero la idea del faraón no era una idea de como un rey nada más. El faraón, y ustedes pueden ver en la historia de Akenatón, por ejemplo, ustedes pueden ver que el concepto de rey estaba ligado al concepto de hijo de Dios, hijo de los dioses, en el caso de los egipcios. Estaba ligado. Moloch quiere decir rey. Entonces, había un sentido religioso en ser rey, y eso se mantiene hasta en el César. A la iglesia la han perseguido porque no decía que César es el Señor, sino que decía Jesús es el Señor. Porque la iglesia no aceptaba el imperio del César. Y ustedes pueden ver en una concordancia, facilito, busquen imperio en su concordancia y vean quién tiene el imperio según las escrituras. A él sea imperio y potencia. ¿De quién está hablando? ¿Del César? Estabas diciendo eso, Judas está diciendo eso en el siglo I. Más bien es un reto al César. El soberano de los reyes de la tierra, dice Juan en Apocalipsis. Pero el soberano de los reyes de la tierra, según el diccionario del César, es el César. Entonces el concepto está mal. Las ideas de clasificar, de nombrar las cosas están mal cuando proceden del hombre, cuando salen del hombre. Pero hemos sido desobedientes, por eso estamos esclavizados por el socialismo. Porque la iglesia se ha sometido al faraón y cuando hemos visto Deuteronomio 28 y lo que sigue, ¿no? Les da bendiciones si obedecen y maldiciones si desobedecen. Y era tan importante lo que les había dicho, otra vez les leo, creo que está aquí en la pantalla. Era tan importante lo que les había dicho respecto a su ley. Miren, recuerden esto. Aquí está. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos. Si has aprendido derecho, tú vas a ser más capo que nosotros en decir cuál es la diferencia entre mandamientos, estatutos y decretos. Yo no comprendo mucho, ¿ya? Pero si has estudiado derecho, quizá sepas la distinción entre eso. Pero probablemente sabes una distinción de acuerdo al diccionario de los romanos, al diccionario del César, porque el derecho romano creo que es la base del derecho actual, no sé, tú debes saber más que yo. Pero aquí está hablando de que hay mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, no es para el cielo. No es, la salvación no es por obras, no se entra al cielo obedeciendo los mandamientos, sabemos. ¿Es para qué? Para la tierra. ¿Cómo vas a vivir? ¿Con la ley de Evo? ¿Con la ley de Donald Trump? ¿Con la ley de McDonald's? ¿Con qué ley vas a vivir? ¿O con la ley de tu pastor? ¿Con qué ley vamos a vivir, hermanos? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Miren, la orden es, aquí no hay libre albedrío, aquí no hay, hermano, que te puedes escapar. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Miren, les está estableciendo la constitución de la nación.
Y las constituciones de las naciones están relacionadas con un principio religioso. Por eso en nuestra constitución dice en quién se cree, que antes era Dios, un Dios a la versión católica, digamos, ahora se ha añadido a la Pachamama, ¿no es cierto?, la Madre Tierra. Las constituciones están ligadas a un principio religioso, no solamente son leyes de los hombres, se basan en un concepto de religión. Lo que pasa es que por la forma en que nos han educado, religión siempre hemos entendido de otra manera. Nunca hemos entendido que las religiones estaban ligadas a la ley. Y cuando veamos un día el culto a Moloch, vamos a entender un poco mejor eso. Dice, oye, ya hemos leído eso, el 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está estableciendo ya el principio religioso dentro de la constitución que les está dando. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, ya hemos enseñado eso, sabemos, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo también aclara y dice con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir este concepto, corazón? Quiere decir, ay, qué lindo, qué bonito, el Señor está en mi corazón porque he nacido de nuevo, he salvado mi alma. Eso es, no. Es obedecer todo lo que está aquí y las repetirás a tus hijos. Es la ley, la constitución. En base a eso, el que desobedece la ley de Dios es castigado. Deuteronomio 28. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos, las repetirás. Hemos visto el concepto de repetición la otra vez. Cómo se utiliza el concepto de repetición en las escrituras. Tienes que analizar. Si eres profesor, tienes que analizar. ¿Qué es repetir según las escrituras? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se dice santo, santo, santo? ¿Por qué se dice desierto, desierto, te digo? Hay repeticiones exactas, hay repeticiones que no son exactas, hay tipos de repeticiones. Si eres pedagogo, esto tenías que profundizar, no la basura que se está enseñando en pedagogía ahora, que se basa en Marx, que se basa en el hinduismo, en el budismo, que te traen yoga, que te traen nueva era, otras cosas en la misma pedagogía. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Simplemente que hables así, vanas repeticiones? No. El propio Evangelio nos muestra que hay 4 versiones que no se chocan entre ellas, simplemente que cada una da visiones que complementan a las otras de los evangelios. Son 4 evangelios. En algunos casos te repite los mismos milagros, qué sé yo, pero cada uno le añade algún detalle nuevo. Cuando enseñas algo y repites algo, no lo repitas a tus hijos con lo mismo, igualito. Hay lugar para repetir exactamente igual, pero también hay repeticiones con variación, que es lo que pasa con los 4 evangelios. Es un ejemplo de repetición variada. No cuentas la misma historia de la misma manera. Hay eso, está en la base, en la escritura está eso. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir esto que solamente cuando se va a acostar tu niño, entonces le cuentas una historia bíblica, está bien eso. Pero quiere decir, llénalo todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hemos dicho, esto quiere decir esas filacterias, esas cajitas que se amarran los judíos a su cabeza. ¿Eso quiere decir estarán como frontales entre tus ojos? No, puedes amarrarte una cajita a tu cara y eso no significa que tengas la escritura frente a tus ojos, como frontales entre tus ojos. Quiere decir que estés con la escritura y que veas todo con la escritura. La escritura es la visión que Dios nos está dando. Así tienen que ver el universo.
Son los lentes, eso es cosmovisión, pues. Si no ponemos la escritura, va a haber otra cosa. Ya hay otra cosa. Ya está Netflix, ya está la política actual, ya está el terror que tenemos a la pandemia. Todo eso nos sirve como cosmovisión, como lentes para mirar la vida. Dios nos está ordenando que pongamos la escritura. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en todo. Quiere decir, tienes que llenar tus canciones con eso, tienes que llenar tus libros con eso. Pero quiere decir entonces que llenemos de versículos nuestras clases de anatomía y química. No, no, porque la propia escritura no está poniendo todo el rato versículos. Pablo, hay momentos en que hace citas de versículos, ¿no es cierto? Como dijo el profeta Isaías, y Pablo está hablando, ¿no? Está citando Isaías, está citando a otros. Pero en otros momentos están repitiendo un pasaje del Génesis sin decir que es del Génesis. Romanos capítulo 1, cuando nos está hablando Pablo de la adoración a la criatura, habla de reptiles, ¿no es cierto? Los reptiles. Está refiriéndonos a Génesis 3, entre otras cosas. Ha habido un reptil ahí, una criatura, y ha habido adoración a la criatura, porque le ha obedecido Adán a la criatura, al reptil, a la serpiente. Tenemos una charla también que les he dado, ¿no? De eso, la criatura, hemos hablado de eso. Entonces, en ese momento Pablo no está citando el versículo. No ha citado versículos Pablo, tenemos también otra charla de Pablo en Atenas. Pablo no ha citado versículos. Pablo ha utilizado el pensamiento cristiano que hemos nosotros puesto un nombre aquí, le hemos llamado a la verdad de Dios que está en las escrituras, al original le hemos llamado verdad fundacional. Y la diferenciamos de la verdad derivada. La verdad derivada es nuestra forma de aplicar la verdad fundacional, ¿ya? ¿Cómo aplicamos? ¿Vamos a aplicar exactamente como Lutero aplicó en su época? No, porque los problemas de Lutero eran otros. Ahí no había ideología de género, no había gente con pañuelo verde, con baberos verdes, insultando, escupiendo, ensuciando las calles. Los problemas eran otros. Entonces no podemos tomar lo que Lutero ha dicho como una receta, porque era una verdad derivada en caso de que hayan sido verdades las que han salido de la pluma de los reformadores, porque pueden haber errores también. Pero en las verdades que ellos han tomado de la escritura, al aplicarlas a su época, estaban haciendo verdades derivadas, ¿no? Esa verdad derivada, ¿cómo la han presentado los reformadores? Han aprovechado la imprenta. Lutero ha escrito muchísimo y han aprovechado la imprenta. Entonces, ¿quiere decir que nosotros nos compremos la imprenta de Gutenberg de esa época? ¿Porque eso es santo? ¿Porque Lutero ha hecho así? No. Ahora tenemos otras formas de... La verdad fundacional jamás cambia, pero la verdad derivada sí. Y tenemos también una charla al respecto, ¿no? Inspirada por Dios, digamos, ¿no? Acerca de la verdad fundacional. Eso nadie puede añadirle a la verdad fundacional, nada, nada, ni una jota, ni una tilde va a pasar de la ley, nada puedes cambiar eso. Ay del que quite, del que añada. Eso está en Deuteronomio, está en Apocalipsis, está en los Evangelios. Nadie puede añadir, nada. Nadie puede poner otro pensamiento a la verdad fundacional, que es un concepto que yo he nombrado así, para que se comprenda la idea de exclusividad que tiene la escritura. Encima de eso, yo puedo tener una manera de aplicar en mi área, en mi campo. Esa es la verdad derivada. Eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Yo, a ver, digo, ¿cómo les explico a los hermanos que están usando la salvación del alma como superstición? Entonces, armo una charla que se llama ¿Conoces a los Bakairi? Y trato de explicarte esto que Dios ha dicho, que no es lo que yo estoy diciendo, o sea, Dios ha dicho aquí. Lo que yo estoy diciendo, yo soy como un vehículo, ¿no es cierto? Y me puedo equivocar.
Yo quiero darte la verdad derivada, pero puedo tener algún error, puedo tener alguna inexactitud. Entonces, lo que yo diga, tú lo puedes mejorar. Si voy contra la verdad fundacional, eso se llama herejía. Pero está de moda ahora llamarle herejía o llamarle apostasía a atentar contra lo que dice tu congregación. Si mi congregación dice tal cosa, sus estatutos de la congregación son estos. Entonces, si alguien rompe eso, es hereje, apóstata. No ese es el concepto de apostasía en las escrituras. Apostasía es una cosa muy alta, muy elevada como concepto maligno y está referido pues a que vas contra la verdad fundacional. No contra mi doctrinita, contra mi idea de los Bakairi. Has hablado mal de mi charla de los Bakairi, eres hereje, apóstata. No, más bien mi charla la puedes mejorar tal vez. Puedes tener algunos argumentos superiores si has leído harto. Entonces dices, mira, esto más se puede añadir, esto se puede cambiar, porque es lo que estoy construyendo sobre la verdad fundacional. Y hemos dicho, ¿no? Estamos armando sobre la verdad fundacional con madera, ¿cómo se llama? Madera, heno u hojarasca, y cuando venga el fuego, eso que has construido se te va a destrozar, o con oro, plata y piedras preciosas. Otra idea, el Señor Jesús ha dicho, o sea, que si tú construyes tu casa sobre la roca, entonces cuando vengan los vientos, etcétera, tu casa permanece. Cuando construyes sobre arena, sobre la palabra de los hombres, entonces se cae, pues. Por eso está débil ahorita la propia iglesia. O sea, ¿qué respuesta tenemos si nos hemos basado en las palabras de los hombres? Podemos admirar a Agustín Laje en algunas cosas. Sí, Agustín Laje es capísimo en algunas cosas y nos está haciendo como un aliado sin ser cristiano, digamos. ¿Por qué él tiene que ser y por qué nosotros no somos? Es como que no hay entre nosotros David y Goliat, o sea, está Goliat aquí, no hay David, somos puros Saúl y somos puros israelitas asustados y tenemos que contratar a un moabita para que golpee al filisteo. ¿Qué ha pasado? Si no hemos fundado sobre la verdad de Dios, todo se está cayendo, pues. Nuestras doctrinas no alcanzan, están siendo mal usadas, estamos utilizando mal la doctrina de la salvación o el evangelio, le llamamos, a algo tan chiquitito, tan reducido, que es la versión gnóstica del evangelio que había en el siglo I. ¿Sí? Bien, a ver, veré si un ratito si tenía. Ya, hay una diapositiva más, unas cuantas más que quisiera que vean. Hay otro pensamiento tipo Bakairi, ¿ya? No es de la iglesia, esta vez es del humanismo. Fíjense, ¿se acuerdan esto? Están mezclando especies, ya no hay palmeras y papagayos. Ahora vean esto. Este es, por excelencia, un ejemplo Bakairi que se está enseñando como ciencia. Aquí tienes una escala en la que no sabes cuál es hombre y cuál es animal. ¿Desde qué momento es hombre? ¿Del hombre de Cromañón o del Homo sapiens? ¿De qué momento lo puedes considerar humano? ¿Y en qué momento es mono? Si nosotros leyéramos lo que Darwin ha escrito al respecto, nos asustaríamos y Darwin entraría a la cárcel por discriminación, por racismo. Porque el hombre de Australia, creo que le llama Darwin, creo que era o era no me acuerdo. Y se lo consideraba entonces todavía animal. ¿Cuándo eres más animal? Cuando te pareces más al mono. Y nosotros los latinos nos debemos parecer más al mono que los gringos, ¿no es cierto? Es que es una cosmovisión europea, los ingleses, ¿no? Entonces, ellos también están haciendo su mezcla Bakairi
están yendo contra la distinción que hace Dios entre el hombre y los animales, creados a imagen de Dios. Los animales no son creados a imagen de Dios. Ahora, este concepto de la evolución, en algún momento vamos a ver con más calma cuando hablemos del tema, pero ahorita solamente quiero mencionarles ustedes saben que la evolución no ha nacido con Darwin, ¿no es cierto? La evolución está presente ya como concepto mucho antes de Cristo. Entre los filósofos griegos había eso, pero hay un concepto hindú y budista de evolución, que ustedes lo conocen, que se llama, antes de eso, dice, nótese que no existen universales que tracen la frontera entre animal y hombre. Eso es lo que está pasando aquí. Simios y hombres, no hay. Igual que los Baccairi están haciendo en la teoría de la evolución. Ahora ya está cambiando esta escala y están haciendo otra cosa, justamente por problemas de racismo, de que los han acusado de racistas a los darwinistas, es que ahora están cambiando sus teorías. Dicen que ya no es esta escala válida. Lo que nos han enseñado como ciencia por un siglo, ahora dicen que que no había sido. Nosotros ya sabíamos que no era. Aquí está. Es la teoría de la reencarnación. Pero el dibujito que es más que quiero usar es este, ¿no? Entonces, la reencarnación. Y aquí había pues el concepto de reencarnación, habían dos conceptos de reencarnación, principalmente uno que puede ser más racional, no sé, entre comillas, porque si se cree en la reencarnación siempre hay una falla en la mente, ¿no? Porque se está yendo contra la mente de Dios. Pero es que uno muere y renace como otro ser humano. Y muere y renace como otro ser humano. Entonces, todo se queda en el mundo de los humanos. Pero hay un concepto de reencarnación en el budismo y en el hinduismo. No todas las sectas budistas o hindús creen eso, pero era el concepto de que uno puede ser primero una planta y después es un pez y luego un anfibio y luego es un ave, y luego es ¿qué me falta? Un reptil, después un mamífero y luego es un mono, después es un hombre y después es como un querubín puede ser y así hasta llegar a ser un dios. Eso es teoría de la evolución. Y eso estaba presente en la mentalidad europea porque había un concepto similar entre los griegos, ¿ya? Pero cuando se ha infiltrado el pensamiento oriental, alguien que ya ha negado que Dios existe o a una sociedad siglo XIX que ha pasado por todos los experimentos que ha hecho la Revolución Francesa de romper la idea de Dios. Entonces, quitas a Dios del corazón del hombre, de la mente del hombre, no se puede quitar, ¿ya? Pero como concepto se intenta quitar, entonces Dios dice ya, abandonados a su miseria. Y entonces viene el paganismo oriental y se mezcló ahí con Darwin. Ustedes pueden analizar el libro El origen de las especies, no lo vean como científico, vean todas las partes en que Darwin está hablando como filósofo. Y se van a dar cuenta que hay esa conexión. Entonces, la reencarnación era una suerte de evolución espiritualista que venía del hinduismo y de la filosofía hindú y la filosofía budista, ¿no? Se aplicó eso al mundo físico, al mundo biológico, y surge la teoría de la evolución, que no es una teoría en el sentido método científico, ¿no? Sino es en otro sentido teoría, ¿ya? Entonces ahí tienen a los Baccairi humanistas, cuando la mente entonces está caída, está llena de paganismo, cuando se ha abandonado la ley de Dios, algo tiene que reemplazar, algo tiene que haber ahí adentro. No puede ser que se quede la mente sin pensar. Entonces, si quitamos las escrituras, otras cosas van a entrar, otras cosas han entrado. Por eso, en los primeros seminarios de cosmovisión, cuando se habla contra el Estado, por ejemplo, la gente no entiende de qué estoy hablando.
y me lanzaban Romanos 13, ¿no es cierto? Y yo entendía, pues, de qué estaban hablando ellos. Yo sabía, porque yo también he aprendido así, que Romanos 13, que te sujetas a la autoridad, todo eso habíamos entendido así. Pero cuando lees y lees y lees la escritura y comparas con lo que están escribiendo los humanistas en esta época, ahí encuentras el contraste y encuentras las conexiones religiosas de los movimientos ideológicos de este siglo. O sea, habíamos hablado de la ideología de género, por ejemplo, que no solamente están buscando leyes, es como una religión, tienen el fanatismo de una religión, ¿no es cierto? El feminismo igual, tiene fanatismo como de religión. ¿A qué se debe eso? ¿Quién lucha así por una cosa así firmada en una constitución? No se lucha así, salvo que implique tu vida. Pero, ¿cómo puede implicar la vida en algunos casos en el feminismo? O sea, que te pongas la cosa verde y digas, nos están matando, cuando no es cierto. O sea, que hay muertes de hombres y mujeres, pero que el fanatismo, ¿de dónde surge? Y hay un elemento religioso. Ustedes pueden ver los rituales religiosos del feminismo, que no se les va a llamar religiosos, pero son rituales. Igual hay cánticos, igual hay consignas, igual hay así el gritar entre todas, llegar a momentos eufóricos, el kundalini, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo eso. Entonces, cuando uno rastrea esas cosas, que no es porque yo veo eso, sino porque en los propios libros de estos movimientos tienen que basarse, su movimiento se basa para mostrarse más fuerte, para mostrarse como una cosmovisión, tiene que mostrar que su base no es algo que ha venido de este siglo, tiene bases históricas, esa es su pretensión, buscar que el feminismo no ha nacido en el siglo XIX nomás, sino que tiene desde antes de Cristo, y se inventan relatos de las Amazonas, etcétera, etcétera. O, digamos, los homosexuales, hemos visto en el banquete que hemos checado, ¿no ve? Hay un micrófono que está abierto, si pueden negociarlo, por favor. Mamita. ¿No es cierto? O sea, hemos visto que hay para que un movimiento sea fuerte, tiene que mostrar raíces históricas, tiene que mostrar actualidad, tiene que mostrar también que tiene escatología, es decir, que puede pensar en el futuro. Tiene que pensar en todo eso para hacer un movimiento que se respete, que se dé a respetar o que parezca respetable. Entonces, en su búsqueda, los movimientos estos ideológicos están teniendo justamente están revolviendo la historia para encontrar hitos históricos en los que ellos puedan anclarse. Y algunos son muy frágiles, o sea, no es verdad que Beethoven era homosexual, pero quieren encontrarle en una carta a Beethoven que es homosexual. Mira, es que mira lo que le dice, querido amigo. Con decirle eso ya, homosexual. Entonces, tratan de crear una historia porque no la tienen. Si retroceden a la historia, van a encontrar uno que otro homosexual famoso, sí, es cierto. Pero después se van a traumar cuando lleguen a Nerón y Calígula. Ellos son su base histórica. Y más atrás, a Sodoma, ¿no? Esa es su base histórica. Pero fabrican entonces una base histórica. Ahora hemos dicho también, la iglesia, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene bases históricas firmes? Sí, pero no las conoce. Conocen la historia, los 3 primeros siglos de nuestra era, la era de los mártires, la conocemos, la era de los doctores de la iglesia, la conocemos, la era de la defensa contra las principales herejías en el cristianismo que estaba naciendo, digamos, ¿no? Conocemos eso, conocemos después, antes de eso, el Antiguo Testamento, conocemos eso, las raíces, conocemos en qué sentido está ligado lo que ha hecho Moisés con lo que ha escrito Homero, o es que creemos que, claro, como Moisés es escritura espiritual, quiere decir que es escritura espiritista, que no está relacionada con la historia, que no han podido conocerse Pablo y Séneca jamás. ¿Me entienden? Han vivido en la tierra, eran seres humanos como nosotros. Hemos tratado a nuestra historia, a la historia de las escrituras como mitología. Entonces, cuando tratamos así, nos ven igual pues que estos que están inventándose historia.
los humanistas tratan de rastrear los mejores ejemplos históricos para decir que, miren, aquí hay ejemplos de humanismo, y retroceden hasta los filósofos griegos, digamos, ¿no? Y en cierto modo, sí, los filósofos griegos representan el origen, en cierto modo, del humanismo, y quizás rastreen cosas anteriores, pero nosotros sabemos que rastreando hasta el fondo, la serpiente es su antepasado más antiguo. Pero de nosotros conocemos, creemos que la iglesia se ha originado en el siglo XX o en nuestra congregación. Por eso tenemos otra charla del todo. El todo. Es importante entender, es la gran historia. Es la historia del todo. No podemos desligar el evangelio del todo, de la explicación de todas las cosas. ¿Qué dice el cristianismo acerca del arte? ¿Qué dice acerca de la ciencia? ¿Qué dice el cristianismo acerca de la economía? ¿Hay algo? Ahora, a cada uno Dios le ha dado una labor, le ha dado un área que tiene que trabajar, que tiene que pulir, le ha dado dones. No todos podemos saberlo todo, pero conocer la gran historia, como les estoy tratando de mostrar, va a ser el inicio y después tú te vas a especializar, vas a tener la verdad fundacional que nunca cambia, que es eterna, de la que derivan las verdades que vas a aplicar en cada época. Entonces, la receta de Lutero era para la época de Lutero. La receta de Spurgeon era para la época de Spurgeon. No quiere decir que no hayan dicho cosas valiosas, pero si las vemos en su contexto, en su momento, quizá comprendamos mejor lo que ha dicho Lutero. Qué interesante, claro, entendiendo en la época de Lutero lo que dijo Lutero es mejor. Entendiendo a Spurgeon en la época de Spurgeon es mejor. Y algunas cosas, como provienen de las escrituras, se pueden aplicar aquí, pero no exactamente lo mismo. Si no estoy equivocado, Señor me perdone y usted también me perdone. Creo que Spurgeon se abrió un poquito la teoría de la evolución, porque en ese momento estaba Darwin hablando. Era como si ahorita en la tele le entrevistaran a un científico, un pseudocientífico, quien sea, y le creemos todos, y en tu prédica empiezas a hablar de ese descubrimiento que se ha hecho. Imagínense, no estoy seguro si era Spurgeon, ¿ya? Mejor borren esto. No es verdad ni derivada ni nada, puede ser un error. Pero en la época de ellos, ¿quién serán los ateos famosos? ¿Se dan cuenta que la iglesia no está comprendiendo eso? Es muy iluminador ver un libro de teología antiguo, un libro de teología del siglo XIX, el de Hodge, por ejemplo, Teología Sistemática de Hodge. Es muy interesante. Tú abres algunos capítulos sobre la creación, ¿no? Habla sobre la creación, la teología de la creación, el creador, etcétera, ¿no? Y te pone los contraargumentos. Y es muy interesante que Hodge, que era de la época de Darwin, pone argumento de Mr. Darwin. O sea, era alguien de su época, pues. No estaban cerrados a su época. Los misioneros no estaban cerrados en el siglo XIX a lo que pasaba en el planeta. Ellos han tomado el planeta en el siglo XIX. Esos eran los grandes misioneros. Es muy diferente de las misiones que hay ahora, que son misiones gnósticas, que solo enseñan la salvación del alma. Antes lo que ha hecho, les mencionaba lo que ha hecho, ¿cómo se llama? William Carey, cuando ha ido a la India, ¿no? Se va a la India a llevar el evangelio, pero ahí hay un dialecto que él tiene que tratar de hacerse entender. Viviendo ahí, trata un poquito, ya se va entendiendo, hasta que al final aprende el dialecto ese, escribe un alfabeto para ese dialecto, les enseña a los de ahí a que lean, a que escriban y traduce las escrituras para que puedan leer y escribir. Entonces, el cristianismo ha alfabetizado al mundo, pero la versión de siglos anteriores ha hecho eso. En la Reforma, en el siglo XIX, con las grandes misiones.
en el siglo XX, no. Nos hemos vuelto la cápsula, nos metemos en la cápsula. Pensamos aquícito nomás en mi congregación y salto feliz y me voy a ir al cielo. Hermanos, esto es renunciar, desobedecer el mandato del Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, quiere decir. Y llevando todo lo que les enseñó, todo lo que nos enseñó, todo el consejo de Dios, que no se reduce a la salvación del alma, que está implicada la salvación del alma y es muy importante porque es el punto de partida, pero no muere ahí la cosa. Si no, los vas a tener 30, 50 años en tu iglesia con el mismo tema. Mientras que el humanismo tiene pasos porque se basa en otra forma de pensar y algunos de los principios del humanismo que le están funcionando estaban en la escritura, pero están abiertos a que cualquiera que los use los lleve adelante. Obviamente que en la escritura está, si los usas mal, va a venir un castigo a las naciones, y eso es lo que está pasando ahora. Han osado utilizar la escritura o principios de la escritura contra Dios. Principios de comunicación, lo que está ahí en Deuteronomio, cómo se comunica a los hijos, repetir aquí, se hace libros, se hace música, se hace todo. En algún momento vamos a hablar de los rituales, como los rituales en las religiones y en todo lo que se hace. Entonces, rituales lo que hacemos, como los rituales le van ayudando al ser humano a tomar conciencia de algo que todavía puede estar aquí nomás. Pero cuando hacen, es cuando empiezan a ubicarse. Cuando les haces hacer. Pero a nosotros, ¿qué nos están haciendo hacer? Les voy a decir que no es por obras. Eso no hacemos. Es que estamos mezclando las cosas. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida, que es por fe. ¿Y la fe es en qué? En los mandamientos del Señor, cómo Dios ha ordenado la vida. Quitas eso, entonces viene el humanismo, viene todos estos movimientos ideológicos, el posmodernismo, y ellos van a plantearte lo que tienes que hacer, ya que la Biblia dice, no es por obras. Esa es la visión torcida del gnosticismo. La Biblia no dice que no hay que hacer obras. La Biblia dice, la Escritura dice que hay obras preparadas para que andemos en ellas, ¿no es cierto? Pero no para salvación. La salvación ya está resuelta, hermano. Ya está. Has creído en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Ya estás, ya eres salvo. Ahora, ¿para qué es la cosa? Eso nomás. Listo, hermanos queridos. Ya no me extenderé más para poder subir además el video, porque cuando es muy largo ya no lo puedo subir. Oraremos un ratito. ¿O tiene alguien alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces ahí quedamos. Oraremos. Señor, gracias te damos por esta noche. Te pedimos que nos ayudes, que nos lleves a poner en práctica esto que estamos aprendiendo. Que nosotros clasifiquemos en las áreas que nos has dado, las áreas de dominio que tenemos, Señor. Lo que nos has dado tú en cuanto a dones, en cuanto a talentos, Señor. Que los utilicemos, Señor, lo que nos has mandado ahí en esas áreas, Señor. Que no seamos negligentes, Señor. Que no nos acostumbremos a una sola voz hablando de estas cosas. Señor, que seamos como las hormigas, que veamos a las hormigas, que preparemos la comida en el verano, para que cuando lleguen los días malos estemos ya listos, que seamos como José, preparándonos, Señor, mientras la siega es buena, para los días de escasez, de hambruna, que estemos preparados, Señor. ¿Cuánto necesitamos eso? Señor, tú sabes cuánto le duele a mi corazón el tipo de mensajes que a veces se dan en las iglesias,
tan superficiales, tan desconectados de todo el reino de Dios, tan locales, tan particulares, tan chiquititos, Señor, como esta tribu que hemos visto, que le pueden poner nombre a cada papagayo, pero no encuentran relaciones con todas las demás cosas. No las conectan. Nosotros tampoco conectamos, Señor, porque hemos aprendido sin las escrituras probablemente la propia escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente, que tu palabra sea la base de nuestro estudio de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo les quiero pedir no como un favor para mí, porque es para el reino de Dios, que ustedes puedan comunicar estas cosas a las personas que les rodean. Y si son cristianos, mucho más, ¿no? Mucho más directa tiene que ser la cosa. Pero no nos podemos quedar así, porque si ustedes ven el adoctrinamiento que hay en las ideologías, o sea, qué tanta energía ponen estos al adoctrinar a sus hijos, al adoctrinar a la gente. O sea, vean a mujeres creando y comparen con nuestras iglesias. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en algunos casos. Eso es terrible. Entonces yo te pido, hermano, que Dios no te deje en paz esta semana, que no te deje en paz. ¿Sabes? Que te ponga intranquilidad, que te ponga un peso, que te ponga una carga de hacer algo. Porque si nos quedamos en lo mismo, esperando la nueva semana, la nueva sesión gnóstica de Cosmovisión, porque igual no vamos a hacer nada, entonces, hermanos, estamos desobedeciendo. Por eso, mira a la hormiga perezoso, ve a la hormiga perezoso, otra vez así, el chicote, así, otra vez, me doy el chicote yo. ¿Recuerdan? Hace un mes más o menos se habló de las hormigas y yo me he chicoteado, he dicho, yo soy un vago que ha leído 27 libros. Ahora, hoy acabo de leer el libro 34, hermanos. Pero sigo siendo un vago, porque siempre voy a poder aprender de las hormigas. Cuando ya diga, no, yo ya sé, entonces me voy a estancar. Entonces me sigo considerando perezoso en muchas otras cosas. Ahora, ¿qué más me falta? Pues me levanto y otra vez trabajo, me esfuerzo. Hermanos queridos, la pereza es un pecado, no es un derecho. Descansar no es un derecho que tenemos así porque sí. El descanso es entrar a la tierra prometida y ese descanso venía, sí, por promesa de Dios, por la fe, pero había batalla en medio que no les dejaba descansar, había que pelear. Pelearemos, hermanos, no seremos vagos. Perdonen que use este término, pero somos vagos, somos flojos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto afligía su corazón? ¿Cuán afligido estaba el corazón de Pablo porque los hermanos se ubiquen? Yo también tengo así una aflicción así, porque yo quisiera saber que de ustedes en otro día están haciendo su Zoom también. Aprovechen el Zoom ahorita, porque cuando ya todos, digamos que todo se llegue a normalizar, ya no vamos a poder hacer esto con tanta facilidad, porque el Zoom ahorita está abierto y es barato, porque todos necesitamos, pero imagínense que ya no lo necesitemos, va a subir y ya no vamos a poder reunirnos así. Y físicamente va a ser más difícil si estás en otro departamento, en otro país. Aprovecharemos ahorita, caramba. Vayan elegantemente donde sus pastores. No les digo que sean malvados, agresivos. Respeten a sus pastores. Pero traten en una charla así, pastor, le invitaré a esta comidita y le invitas a cenar y empiezas a meter los temas, empiezas a introducir, empiezas a meter las ideas en las personas. Si es que puedes hacerlo ahorita, ¿no? Si te reúnes con tu pastor o por Zoom, aunque sea, pero algo tienen que hacer, hermanos. Algo tienen que hacer. Rompan eso, rompan.
el círculo así la espiral del silencio que le llama Agustín Laje, ¿no? Rompan eso, digan, proclamen desde las azoteas, digan las cosas. Hermanos, ya no, o sea, mi corazón está muy dolido, hermanos. Yo no dependemos del hombre, ¿ya? Pero te duele que hijos de Dios te ataquen. Aquí no es, este grupo no es así, ¿no? Pero duele eso. Y duele también que